Buenas tardes, Δεν καλησπέρα έχω σας. εγώ. Τι είναι αυτό τώρα? Buenas tardes, calispera. Espero que se me escuche. Empiezo con un consejo técnico. La audiencia debe elegir el idioma de esta presentación literaria. Para ello deben seleccionar el símbolo que representa una esfera y que está abajo a la derecha de su pantalla, y ahí podrán elegir el español o el griego. Como directora del Instituto Cervantes de Atenas, me alegra mucho darles la bienvenida a la presentación del libro El mundo de ayer, el mundo de mañana, la publicación con la que el Festival Lea ha querido responder al desafío de la distancia social y de las mascarillas. Gracias a los 60 autores y autoras que han colaborado en esta publicación, que con sus relatos, con sus textos y poemas nos han acompañado y han compartido con nosotros sus reflexiones, conocimientos o esperanzas durante el confinamiento y el aislamiento social. Quiero dar las gracias de forma muy especial a Elena Medel, a Juan Villoro, a Petros Markaris, que hoy nos acompañan y que van a intervenir a continuación, y a Pedro Lucena, que va a moderar este evento y que sustituye a Constantino Paleólogos, como estaba anunciado, y a quien deseo una pronta recuperación. Mi más sincero reconocimiento al presidente del Festival Lea, a Petros Markaris, y a la directora del festival, a Adriana Martínez, por esta iniciativa que ha servido de unión y de conexión de griegos e iberoamericanos durante la gran agitación mundial que nos ha tocado vivir. Gracias también a todo el equipo de personas que han colaborado con tanta ilusión y generosidad en la edición, en la traducción, en la ilustración o en la corrección de textos. Y ya quiero dar la palabra a la persona que nos coordina, que motiva y que transmite tanta ilusión a todo ese equipo de personas y que hace posible Lea, y que es Adriana Martínez. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hospedarnos una vez más en el Instituto Cervantes. Así sea de manera virtual, el Instituto Cervantes ha sido siempre la casa del Festival Lea también. Gracias Cristina, gracias Nana Papanicolau por su apoyo, sobre todo por esta parte técnica tan importante para todos nosotros. Quiero darle las gracias también a nuestros invitados de hoy, a los escritores Elena Medel de España, a Juan Villoro de México, a Petros Markaris de Grecia, quien es además también el presidente del Festival Lea. Y desafortunadamente, como lo dijo Cristina, hoy Constantinos Paleólogos no puede estar con nosotros por problemas de salud, a quien le deseamos una pronta recuperación, pero tenemos la gran fortuna de estar con Eduardo Lucena, quien es, además de ser profesor de literatura, de teatro, es traductor, es también poeta, y hace parte también de nuestro libro El mundo de ayer, el mundo de mañana. Este libro, como lo dijo Cristina, es una realidad gracias a que está con nosotros, nos apoyó la editorial Castañotis de Grecia, y en este momento lo pueden encontrar en todas las librerías del país. También quiero darle las gracias a las entidades que nos apoyaron para crear este libro, que son las embajadas de España, de México, de Portugal, de Brasil, de Argentina y de Panamá, el Instituto Cervantes de Atenas, el Instituto Camões y la Escuela de Lenguas y Culturas Iberoamericanas Abanico. 60 escritores compartieron con nosotros sus escritos y 12 traductores trabajaron mano a mano durante 3 meses para que este libro sea trilingüe. Bueno, en realidad es cuatrilingüe, porque tenemos el español, el griego, el portugués,
y el catalán. Muchas gracias a todos por estar presentes y le doy la palabra a Eduardo, nuestro moderador, y a nuestros invitados especiales. Gracias. Buenas tardes de mi parte también y gracias, Adriana. Reitero todos los agradecimientos mencionados tanto por Cristina como por Adriana. Es una alegría tener la oportunidad hoy de celebrar y de reunirnos a pesar de la distancia y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de reunirnos, aunque sea virtualmente, pues personas que han tenido un papel tan importante en la creación de este libro. Lo tengo aquí, aprovecho para mostrarlo, ya casi todo el mundo lo conoce. Es una edición genial, hecha por Castagnotis y bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, con digamos, una portada, una tapadura fantástica, la ilustración de Turcios también, el colombiano también maravillosa, y todo lo que contiene, todos los sentimientos y todas las vivencias que contienen sus páginas, hacen de este libro pues una joya que desgraciadamente ha salido por motivos que nadie esperaba, que es esto de la pandemia y el coronavirus. No me gustaría estar viéndome a mí, me gustaría estar viendo a Constantinos Paleólogos, pero bueno, así aprovecho para rodearme de gente tan interesante y de escritores que he leído y que admiro, y le deseo a Constantinos que se recupere pronto y que el año que viene pues que sea él el que esté aquí, y intentaré también ponerme a su nivel y estar a su altura. Nuestros invitados pues forman parte del libro, tanto Elena Medel como Juan Villoro y Petros Markaris. Elena Medel es poeta, es crítica literaria, es editora también, trabaja en Madrid, tiene también conexión con Córdoba, o tuvo conexión con Córdoba, que es mi ciudad natal también, la ciudad donde yo estudié. La Bella Varsovia, la editorial que dirige, pues está en todo su esplendor, lleva ya mucho tiempo. Juan Villoro, pues qué decir de él, ¿no? Novelista, articulista, periodista, tantos istas, o casi todos los istas que pueden existir, los tiene Juan Villoro. Una persona muy querida en el festival y siempre bienvenida aquí con nosotros. Amante del fútbol también, como yo, por eso también me siento muy unido a él. Y hablaremos también de fútbol, ¿por qué no? Fútbol y coronavirus. Y claro, y Petros Markaris, pues el novelista, maestro incansable, líder de la novela policíaca en Grecia, que tanto tiempo lleva escribiendo y tanto tiempo lleva deleitándonos con las aventuras de Costas Jaritos y de toda su serie de personajes que ha creado para la novela negra griega, guionista, traductor y tantas otras cosas. Doy paso al debate. Tenemos poco tiempo, el tiempo es 1 hora más o menos, disponemos de 1 hora. El público que nos sigue, no sé si, bueno, oyentes, televidentes, internautas, no sé cómo llamarlos, tendrá la oportunidad de escribir sus preguntas a los autores que nos acompañan, ya sea en la sección de Zoom, donde están las preguntas, una sección que está abajo de preguntas frecuentes o algo así, creo que se llama. Lo tengo en inglés y mi inglés no está a la altura. Y ya sea también por Facebook en las páginas del Instituto Cervantes de Atenas o del Festival LEA. Solo eso como recordatorio. Y nada más por mi parte, pasemos al debate. Esto del coronavirus, de la pandemia, ¿cómo ha cambiado, en el caso de ustedes, ha cambiado la forma de ver la realidad y también la escritura y el proceso creativo, como el proceso creador, como literatos? ¿Cómo ha cambiado personalmente y literariamente este acontecimiento? Elena, empezamos por ti. Me silencio automáticamente. No sé si se me oye. Sí, ¿no? Vale.
yo a vosotros no os escucho, o sea que yo empiezo a hablar. Bueno, sobre todo quería dar las gracias al Festival Lea, a Adriana por su entusiasmo, ¿no? Desde ese primer momento en el que parecía que lo teníamos todo listo para viajar en junio y llegó, llegó la pandemia hasta fechas recientes, ¿no? La verdad es que yo creo que el entusiasmo, ¿no? Es lo que para mí por lo menos define mi vínculo con el festival y, bueno, pues muchas gracias también al Instituto Cervantes. Me gusta mucho un detalle del título que omite el presente, habla del pasado, habla del futuro, pero no menciona el mundo del presente, ¿no? Por así decirlo, porque yo creo que estamos como en una situación de espera permanente. Estamos continuamente esperando a que suceda algo más, no sé muy bien el qué o a que todo termine, pero esa por lo menos es la sensación que tengo yo desde el pasado mes de marzo, ¿no? Esa sensación de estar siempre a la espera de que esto acabe, de que algo suceda milagroso, etcétera. Entonces, en mi vida, por supuesto, han cambiado muchas cosas. A mí me cuesta mucho incluso hablar en pasado porque creo que es algo que continúa sucediendo y que va a continuar sucediendo durante mucho tiempo. Y sí que, si bien no ha cambiado mucho mi ritmo de escritura, que es igual de caótico y de escaso que antes, sí que, por ejemplo, ha cambiado mi manera de leer, porque desde hace un año más o menos, sobre todo releo, más incluso que leer libros nuevos, que descubrir, etcétera. Es como si volviera a los lugares seguros, a los libros que sé que me van a gustar, a los libros, ¿no? En los que he ido subrayando, etcétera. Ese ha sido un poco el cambio que yo he notado, pero me cuesta, ¿no? Como digo, mucho a hablar en pasado sobre algo que está sucediendo todavía. Juan. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos desde México. Siempre es un placer saludar a Adriana, generosa anfitriona del Festival Lea, los amigos del Instituto Cervantes, con Cristina a la cabeza, Eduardo, Petros, Elena, qué gusto estar con ustedes. Creo que la pandemia nos ha puesto en contacto con una situación absolutamente decisiva y es el hecho de que hemos soportado el encierro, la zozobra, el tedio, la dificultad de convivir con otras personas, gracias a distractores culturales esenciales, y uno de los más importantes, ya lo decía Elena, es la lectura, de modo que se ha convertido la lectura en un instrumento de supervivencia. Y yo siempre he dicho que la lectura es como el paracaidismo. En condiciones normales, solo unos cuantos espíritus arriesgados la practican, pero en condiciones de emergencia le salvan la vida a cualquiera. Y creo que nos ha ayudado mucho. Decía también Elena algo muy agudo, y es que el título de este libro omite el presente, habla del pasado y habla del futuro. Estamos en pausa, estamos en un paréntesis. San Agustín decía que la espera es el futuro del presente, es decir, es estar en el hoy, pero con la mente en el mañana. Y esa situación es en la que nos encontramos, en este interregno. Y creo que el libro que estamos presentando me ha puesto en contacto con muchas cosas que yo ya sentía y me las ha clarificado, de ahí la importancia de esto. Pienso desde luego en lo que dice Héctor Abad Facionince, de la importancia de la lectura, un poco lo que yo comentaba en estos momentos. Fernando Iwasaki, escritor peruano-español, nos habla de lo mucho que hemos aprendido científicamente, porque había muchas zonas de la realidad que ignorábamos. Yo en lo personal no sabía que había una especialidad que eran los virólogos. Sabía que había epidemiólogos, pero no sabía que había especialistas en esto. Entonces, creo que nos hemos abierto a un campo de conocimiento también muy necesario. También han surgido señales de alarma. En el libro, Javier Cercas nos alerta contra el rebrote de nacionalismos, esta sensación que tienen las comunidades de enconcharse para repudiar un enemigo externo, y de pronto el virus podría ser visto como esto. Y entre los escritores griegos que nos acompañan, Mihalis Malandrakis nos habla de una situación de biopolítica preocupante. Son unos patrulleros que están recorriendo una ciudad, se sienten atraídos por una mujer y de pronto tienen ellos luz verde, permiso
para entrar a todas las casas. Y uno de inmediato intuye, van a entrar a esa casa, pero no con buenas intenciones. Entonces, esta es otra alarma que se ha desatado, pero también algún tipo de esperanzas. Santiago Gamboa, escritor colombiano, nos habla de la solidaridad fundada en la desesperanza. Estas cosas que solamente pueden ocurrir cuando todo va mal. La situación, como dice en el libro Juan Gabriel Vázquez, que odian los políticos, la situación en la que todos pierden y sin embargo la sociedad civil encuentra energías inéditas. Hacia el final de su novela La peste, Albert Camus se pregunta ¿por qué son necesarios estos descalabros para que ocurran circunstancias de solidaridad que en situaciones comunes no suceden? Me parece que también es muy importante la revaloración de la casa, como hace Elena Medel en su texto. Nos han indicado los gobiernos que permanezcamos en casa. Y de manera contundente, Elena Medel dice, para mí la casa es el espacio que puedo pagar. O sea, no es ese sitio ideal, no es la Ítaca a la que llega Ulises, es el sitio que hemos podido pagar junto a vecinos muchas veces inhóspitos, de los que solo sabemos, como dice Elena Medel, que cuando piden comida por teléfono no dejan propina, etcétera. Entonces, este mundo anónimo es el hogar para muchas personas. En un sitio donde quizá no deberíamos estar o no quisiéramos estar, nos vemos confinados. Y esa también es una cara importante. Y Petros Markakis nos alerta de esta circunstancia del el doble reloj que tenemos. En forma muy sugerente nos dice él, antes contaba los días, ahora miro el reloj. Cómo la memoria lo lleva a su infancia en una isla en donde las grandes acciones, los grandes acontecimientos ocurrían por excepción cuando llegaban los turistas en el verano y luego la isla quedaba aislada, en confinamiento, en una pausa parecida a la que vivimos hoy. Es decir, recuperamos nuestra propia vida. Obviamente no puedo mencionar todos los textos, pero vemos que a través de ellos estamos teniendo un espejo muy elocuente, muy creativo de lo que hemos sentido nosotros. Concluyo con una mención a Sara Mesa, escritora española, en donde ella escribe un texto y con estas posibilidades que nos da ahora el teclado, simplemente tacha todas las acciones que hubiera podido tener habitualmente de contacto con los demás, de saludar de vez a una persona, de recibir de mano algo, y eso que damos por sentado se ha convertido en una situación imposible. Estamos viviendo una vida tachada, para recalcar esto que nos decía Sara Mesa. De modo que celebro pues la aparición de este libro. Para mí ha sido un espejo interior que me ha permitido, entender mucho mejor las lecciones, los predicamentos, las amenazas, pero también las esperanzas que surgen de este momento. Gracias, Elena. Gracias, Juan. Kyrie Markari. Παρακαλώ. Λίγο το μικρόφωνο σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί, έστω και εικονικά, έστω και μέσα από μια συνάντηση εικόνων. Εύχομαι στο φίλο Κώστα Παλαιολόγο να πάει καλά και περαστικά του. Τώρα, βεβαίως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πραγματικότητα πρωτόγνωρη. Είτε αυτή την πραγματικότητα την κοιτάζουμε με μάτια μεταβατικά, προσωρινά, αιωρούμενα, είτε την κοιτάζουμε με ένα βλέμμα του σήμερα και πού θα μας πάει, είναι μία πραγματικότητα πρωτόγνωρη. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, ίσως αυτή η πρωτόγνωρη πραγματικότητα σε μας τους συγγραφείς παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις και ποικιλίες που σε άλλα επαγγέλματα δεν τις παρουσιάζει με τέτοια ευκρίνεια, θα έλεγα. Να μιλήσω για τη δική μου προσωπική, περίπτωση.
Εάν με ρωτούσατε τι κάνετε στην πανδημία, θα σας έλεγα, ξέρετε, η ζωή μου δεν άλλαξε. Διότι εγώ το πρωί σηκώνομαι, κάθομαι στο γραφείο μου και αρχίζω να δουλεύω. Το έκανα και πι κάπα, όπως λέγω, προ-κορονοϊού και μη κάπα μετά κορονοϊού, το ίδιο κάνω. Δεν άλλαξε. Εκείνο όμως το οποίο άλλαξε δεν είναι ο τρόπος δουλειάς, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας και συναναστροφής. Διότι για μένα είχε πολύ μεγάλη αξία μετά τη δουλειά το βράδυ να βγαίνω, να βλέπω φίλους, να κάθομαι μαζί τους, να κουβεντιάζω, να πίνω ένα ποτήρι κρασί. Το ότι αυτό δεν υπάρχει είναι για μένα πολύ μεγάλη απώλεια, προσωπική. Απώλεια βιωματική που έχει κατά κάποιο τρόπο σημαδέψει τη ζωή μου, το βίο μου. Λοιπόν, αυτή η μετάλλαξη, αυτή η ανατροπή είναι για έναν συγγραφέα που σε κάποιους άλλους θα είναι διαφορετικές οι μετατροπές και οι ανατροπές αυτές οι μεταλλάξεις, πολύ μεγάλη σημασία. Με αυτήν την έννοια λοιπόν και ένας ηθοποιός ο οποίος κάθεται, χθες μιλούσα με μια πολύ φίλη μου ηθοποιός σπίτι του τόσο καιρό και δεν μπορεί να δει, να πατήσει το σανίδι της σκηνής, είναι τεράστιο πρόβλημα. Για ένα σκηνοθέτη ο οποίος δεν μπορεί να στήσει στην κάμερα και να γυρίσει, επειδή είναι τεράστιες και το κόστος και οι αποστάσεις, είναι μεγάλο πρόβλημα. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι μόνον ο καθημερινός βίος των ανθρώπων, είναι και η ανατροπή που υπήρθε στον καθημερινό βίο καλλιτεχνών, συγγραφέων και δημιουργών. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το βιβλίο έχει, τα είπα όλα αυτά, γιατί έχει μία διάσταση η οποία εμένα μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ποια είναι η διάσταση αυτή? Το βιβλίο αποτελείται από μια πολύ μεγάλη ποικιλία στιγμιότυπων. Είναι όλα μία σειρά, αυτά που περιγράφει το βιβλίο, οι περιγραφές, μία σειρά από στιγμιότυπα. Τα στιγμιότυπα αυτά όμως έχουν την πρωτοτυπία της ανατροπής. Δηλαδή είναι ανατρεπτικά στιγμιότυπα. Μιλάνε για πώς ανατρέπεται η ζωή. Μιλάνε για το πώς ανατρέπεται η καθημερινότητα. Μιλάνε για το πώς ξυπνάς το πρωί και ζεις σε μια άλλη πραγματικότητα ή δεν ξέρεις σε ποια πραγματικότητα θα βρεθείς. Δηλαδή όταν σήμερα διαβάζω στην εφημερίδα ότι δεν αποκλείεται, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να επιβάλλουμε την απαγόρευση από τις 6 ώρα το απόγευμα, αυτό δημιουργεί, αν εφαρμοστεί, μια άλλη πραγματικότητα. Αν αυτό το πιάσω ως στιγμιότυπο σε μια σύντομη περιγραφή, είναι μια άλλη πραγματικότητα. Άρα είναι μια πραγματικότητα η οποία ανατρέπει την προηγούμενη διαρκώς. Είναι μια διαρκής ανατροπή της τρέχουσας πραγματικότητας. Αυτό για μένα είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του βιβλίου. Εάν δηλαδή θέλω να πω αύριο με το καλό μας τελειώσουν όλα αυτά που περνάμε, θα βρεθούμε μπροστά και βρεθούμε με το βιβλίο αυτό στα χέρια μας, θα διαβάσουμε μία σειρά από στιγμιότυπα, το πώς και θα αναλογιστούμε πόσες ανατροπές περάσαμε σε αυτά τα, ας τα πω, 2 χρόνια. Πόσες. Είναι τεράστια σημασία αυτή η ανατρεπτική διαδικασία. Ιδιαίτερα για έναν συγγραφέα, ο οποίος έχει ασχοληθεί εδώ και πολλά χρόνια συστηματικά με το αστυνομικό μυθιστόρημα και όπως πολλοί αστυνομικοί συγγραφείς ξέρει ότι το σημείο κλειδί σε ένα αστυνομικό είναι το σημείο ανατροπής. Τώρα ξαφνικά
αισθάνεται περιθωριοποιημένος, γιατί η ίδια η ζωή του δίνει τόσες πολλές ανατροπές που εκείνος ποια ανατροπή να προσθέσει. Υπάρχει περίπτωση η δική μου έμπνευση να είναι πιο σπουδαία, διότι η ζωή με ξεπέρασε. Η πανδημία με ξεπέρασε. Κύριε Μάρκαρη, ευχαριστούμε. Συγγνώμη αν dιακόπτω, perdón por la interrupción, pero me están llegando muchas ideas y es una cosa de los tres, ¿eh? Y es una cosa que he ido experimentando a medida que iba leyendo el libro. La primera fue en el momento justo de comprarlo en la librería, que me llamó la atención, no tenía en cuenta el título, no lo había oído, no lo había leído, y fui a la librería y lo encontré, y me resultó curiosa esta ausencia del presente. El título me pareció como un poco cojo, en el sentido de que no tenía el ahora, y estoy de acuerdo con Elena en que el ahora ha dejado de existir. Existe un pasado completamente diferente al presente y un futuro tan incierto que nos hace vivir más que nunca el presente, pero es un presente también en continuo cambio. En el caso de Juan, otra cosa que me pasó al leer fue que descubrí que, a pesar de que yo tenía una sola visión de la pandemia, de la cuarentena, del encierro, vi que había millones de visiones, 60 en total, mínimo, de todo este proceso. 60 visiones diferentes de 60 personas distintas en diferentes puntos del planeta y en diferentes condiciones. Y en el caso de Petros Markaris, ahora también escuchándolo, pues a la hora también de leer el libro, de leer los diferentes relatos, poemas, artículos, impresiones, me di cuenta de que lo que uno pudo escribir en abril o en mayo, ahora igual no lo escribiría igual. Probablemente no lo escribiría igual en febrero de 2021, 11 meses después del encierro. Entonces, eso me lleva también a preguntarles que si recuerdan ese yo, ese autor, ese escritor que se puso a escribir en marzo, abril, mayo como máximo sobre la pandemia. ¿Cuál fue el proceso de creación del texto? Y si ese Juan Villoro, esa Elena Medel, ese Petros Markaris han cambiado desde entonces. Elena. En mi caso hay algo que me ocurrió al leer el libro, y es que yo tenía la sensación, tú dices con aciertos, ¿no? Que hay miles y miles y miles de visiones del encierro, de la pandemia, pero al mismo tiempo creo que ocurre algo que para mí es mágico, ¿no? Perdón por la cursilería, que yo creo que subraya el libro, y es como la posibilidad de que haya sensaciones compartidas sin importar el lugar en el que vives, el género al que perteneces, tu generación, etcétera, ¿no? Leía textos de autores y autoras que están en otros países, que escriben en otros idiomas, que viven en otros idiomas, y tenía la sensación de que podría haberlos escrito yo, ¿no? Porque tenía mucho que ver con mi propia experiencia de la pandemia. Para mí eso también ha sido muy curioso, ¿no? Tener esa conciencia de que en este mundo globalizado, al final también en cierto modo se globalizan muchas sensaciones. En mi caso, además, yo tengo el privilegio para mí, por lo menos, de trabajar en casa, de no tener que salir si no es necesario. No pienso, por ejemplo, en el barrio en el que vivo, que ha habido continuos brotes y ha habido incluso encierros dentro del propio encierro, etcétera, y que es un barrio, bueno, pues que obrero en el que la mayoría de mis vecinos tienen que ir a diario al trabajo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo sí que mantengo desde marzo prácticamente un autoconfinamiento que no se acaba, y yo sí que he ido notando cierto desgaste, por ejemplo, ¿no? Los textos que yo podía escribir en marzo, en abril, tenían otro tempo muy diferente a los que puedo estar escribiendo ahora, ¿no? Y esa sensación de la relectura como un lugar seguro es algo a lo que cada vez me agarro más.
Estoy leyendo eso, cada vez más libros que sé que me gustan, que sé que he disfrutado y a los que vuelvo incluso muchas veces buscando un capítulo concreto, un poema determinado, etcétera, porque sé que voy a salir con cierta confianza, ¿no? Por así decirlo, de esas lecturas, ¿no? Entonces, yo sí que voy notando mucho ese tiempo que pasa en este presente raro que existe, pero no existe. Un desgaste sí que va sintiendo bastante gente en todos los aspectos, ¿no? Juan. Yo he pasado por distintas fases, creo que como todos nosotros, porque cuando comenzó el virus teníamos una idea y ahora tenemos otra. Afortunadamente los escritores nos hemos equivocado mucho menos que los políticos e incluso que ciertos filósofos, ¿no? Salió un libro de inmediato que se llamaba Sopa de Wuhan, en donde filósofos tan eminentes como Giorgio Agamben, uno de los más importantes pensadores italianos, decían que el virus no era más que una amenaza de los gobiernos para controlarnos, etcétera. Y los gobiernos populistas, como los de Donald Trump, Bolsonaro, Salvini, López Obrador en México, desestimaron totalmente el virus y realmente si uno compara lo que dijeron al principio de que el contagio no era posible o que solamente tocaba a unas cuantas personas, que el cubrebocas no era necesario, a lo que sucede ahora en el momento en que muchos de estos mandatarios que negaban el virus lo contrajeron, ¿no? Yo creo que todo esto ha sido una enseñanza para nosotros. En lo personal, yo estaba dando clases en Estados Unidos, viví en San Francisco desde hacía 6 meses y cuando se declaró el confinamiento, fue una especie de tierra de zombies, ¿no? Estados Unidos de por sí es una sociedad muy individualista, los contactos físicos no abundan, la noción de tertulia es bastante ajena a esa sociedad y se tomó con una disciplina enorme, a pesar de que ha sido el país con más muertes. Regresé a México porque era absurdo estar enclaustrado en ese espacio, como decía Elena, que es el que uno puede pagar, y en San Francisco ese espacio que uno puede pagar es verdaderamente mínimo. Entonces regresé a México, en donde la situación es distinta, porque aquí, y creo que esa sí fue una buena medida de nuestro gobierno, el encierro es discrecional, por la sencilla razón de que hay mucha gente que si no sale a la calle no puede comer. La principal pandemia que tenemos los mexicanos es el hambre, y entonces muchas personas salen a la calle. El texto que yo publico en este libro es sobre un trompetista callejero que sigue tocando música para aliviar el encierro de los otros, y él arriesga su vida por las calles como una especie de arcángel San Gabriel, tocando su trompeta para que otros podamos estar en casa y escuchando esa música. Enclaustrarse es un privilegio, es un lujo, y como decía Petros, para un escritor es casi como una beca. Entonces al principio lo tomé como un beneficio poder estar ya sin los pretextos que siempre me digo a mí mismo que me impiden escribir y que muchas veces yo los provoco, ¿verdad? Para no estar en mi escritorio. Entonces, ya libre de pretextos, no me quedaba más remedio que ser lo que debe ser un escritor, que es un profesional de la soledad, del aislamiento. Pero por más aislado que quieras estar, las cosas te llegan las noticias que afectan a los demás, no puedes ser indiferente ante lo que está sucediendo. Y yo posiblemente contraje el virus, y digo posiblemente porque tuve uno de los síntomas que ahora también se están asociando a él, que es la pérdida de la audición. Yo soy sordo ya de la mitad del sistema auditivo, perdí el oído izquierdo de manera completa a causa de lo que entonces pensé que era una gripe fuerte y muy probablemente fue el coronavirus. Entonces, ahí también, digamos que este enemigo invisible, pues me tocó de otra manera y me encontré en la situación que tienen muchos compañeros, en donde sí tienes el tiempo, sí tienes la soledad, pero tu mente está en otra parte. Te sientes como en el texto que Nikos Christos entrega en el libro, como un escarabajo encapsulado en ámbar, encerrado, es decir, no te sientes
en un aislamiento que va a durar poco y luego vas a poder ir a tomar una copa de vino con tus amigos, como decía Petros, sino que te sientes atrapado, preso. Y esto obviamente hace que no tengas la suficiente claridad ni disposición mental para escribir. Quienes han estado en la cárcel, muchas veces escritores, han dicho tener todo el tiempo del mundo en condición de prisión no es tener todo el tiempo del mundo, es estar esperando, ¿no? En inglés se usa esa expresión doing time, hacer tiempo, como un eufemismo para estar en la cárcel. Entonces, creo que también fatalmente, pues todos pasamos por esto. Y como decía Petros, hemos enfrentado a la dificultad de escribir con esta libertad que normalmente teníamos, también la dificultad de la circulación, ¿no? Los que escribimos teatro, pues tenemos suspendidas cualquier obra, las novelas se han pospuesto, entonces es una pausa y acudimos a sucedáneos como estos para poder seguir comunicándonos, ¿no? Entonces, estas han sido las distintas fases que yo he tenido como lector. Al principio sentí una gran curiosidad por volver a La Peste, al Decamerón de Boccaccio, al Amor en los tiempos del cólera, los libros que hablan de esta situación para establecer el cuaderno gris de Josep Pla, para establecer la relación que el ser humano siempre ha tenido con distintas epidemias, ¿no? Y después llegué a una saturación y encontré otra liberación en la literatura, que es también la de pensar en mundos totalmente ajenos a la pandemia, totalmente distintos, esta apertura que te da de estar en otro sitio, en otra época, y entonces ya, digamos, he acudido en los últimos tiempos a leer cosas que no tienen que ver con la pandemia hasta que llegó este libro y yo dije, Dios mío, ahora estoy en un mal momento psicológico para leerlo, pero lo digo con toda sinceridad, son tan creativas y tan variadas las historias que me enganché con ellas y sentí un nuevo alivio, como que eso que yo ya estaba tratando de repudiar, la reflexión sobre la crisis se me presentó, como decía yo al principio, de otra manera, incluso en situaciones totalmente insólitas, como la que, por ejemplo, nos dice Stavros Gyatsis en un cuento en donde habla de una mujer agorafóbica, una mujer que no quiere salir nunca a la calle y de pronto con la posibilidad de que todos estén encerrados, descubre el placer de salir escapando cuando no hay nadie en la calle, es decir, vivir a contrapelo de los otros. Entonces, bueno, este libro, digámoslo así, me renovó la confianza, la fe en seguir leyendo historias, sobre todo si están dichas de manera tan creativa sobre el tema que nos sigue agobiando a todos. Gracias, Juan. Sí, en el caso de las lecturas, durante el primer periodo de la pandemia, mucha gente volvió a esas obras clásicas de Camus o obras que hablaban de cóleras, que hablaban de pestes y que hablaban... Luego, poco a poco fuimos acostumbrándonos y fuimos perdiendo la seguridad y volvimos a esos libros de los que hablaba Elena, esos libros de seguridad, releer para sentirse bien, para recobrar o no perder la serenidad. Y luego, a medida que ha ido pasando la pandemia, pues estamos volviendo a funcionar como antes, seamos lo que seamos, escritores o no, pero ya la gente, o como ha dicho Petros Markaris, pues ya la gente empieza a salir también, empieza a ver a los amigos, siempre con mucho cuidado y con mucha prudencia, ¿no? Pero el ser humano necesita volver a lo que era antes, ¿no? Y hay que seguir adelante y ese futuro pues ahora empieza a tener algo de sentido por ese desgaste del que hablábamos antes, por ese desgaste, ¿no? Y empieza a tener sentido porque es lo que nos queda y es lo que está por delante y tenemos que enfocar nuestra vida hacia él, ¿no? Κύριε Markari. Ναι, θέλω να πω το εξής. Ένας πολύ σπουδαίος για μένα Γερμανός συγγραφέας, τον οποίο είχα μεταφράσει και πάρα πολλά έργα του στα ελληνικά, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, είπε κάποτε ότι ακόμα και σε μία πιο βαθιά τραγωδία υπάρχουν κωμικές σκηνές. Ακόμα και στην πιο ξεκαρδιστική κομμωδία υπάρχουν τραγικές στιγμές.
και ζούσα κάθε βράδυ το δελτίο ειδήσεων σε μία διαδικασία ειδήσεων μαύρων, τα οποία ξεκινούσαν από την απεσιοδοξία και καταλήγανε στην τρομολαγνία, γιατί έτσι συνέβαινε, με την ελπίδα ότι άμα τρομοκρατήσουν θα μείνουν σπίτι τους και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες. Κάποια στιγμή αντέδρασα και είπα ότι δεν μπορεί, και μέσα στην τραγωδία υπάρχουν κωμικές σκηνές, παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έχει δίκιο ο Μπρέκ. Και έτσι κάθισα και έγραψα 4 ιστορίες για την πανδημία, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τώρα, ελπίζω τον επόμενο μήνα, στα ελληνικά, οι οποίες είναι κωμικές ιστορίες, δεν είναι τραγικές. Είναι ιστορίες οι οποίες ασχολούνται με την ηρωνική, να μην πω κωμική, την ηρωνική πλευρά των πραγμάτων και της πραγματικότητας της πανδημίας. Το έκανα όχι μόνο από αντίδραση για αυτήν τη μαυρίλα, διότι εγώ είμαι πιο μεγάλος σε ηλικία και έζησα και μια περίοδο όπου η σάτυρα και η ηρωνία σε αυτόν τον τόπο που ζούμε στην Ελλάδα ήταν τρομερό φάρμακο για να μας ανεβάσει ψυχικά, αλλά και επειδή ουσιαστικά, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και επειδή εγώ ίδιος ήθελα την αντίδραση appendi στη μαυρίλα για να υπάρξω. Gracias, Tibia Macari. Sí, esa idea de lo cómico dentro de lo trágico, o esa reacción contraria a lo que está sucediendo, me lleva a otro pensamiento y a la siguiente pregunta, al siguiente tema. Siempre se ha dicho que se canta lo que se pierde. Y igual en la pandemia hemos perdido. No hemos perdido porque los que realmente han perdido pues son los que han sufrido realmente con fallecimientos de familiares o gente querida o gente que pues cuyos trabajos han cerrado o han quebrado. Esos son realmente perdedores, que había también perdedores antes de la pandemia, a nivel mundial había perdedores por desgracia, por injusticias y por desigualdades, siempre ha habido perdedores. Ahora los perdedores empezamos a ser nosotros también, el primer mundo, digamos, de alguna manera, con la pandemia. ¿Se canta lo que se pierde o se canta lo que se gana? Y que me gustaría preguntarles, ¿qué se ha perdido o qué ha perdido cada uno de ustedes y qué ha ganado a nivel literario y a nivel personal? Elena. Te decía que me cuesta mucho hablar en pasado o casi valorar, porque creo que es algo que está sucediendo todavía. Creo que en España, por ejemplo, yo vivo en Madrid y parece que la vacuna va más lenta de lo que quisiéramos. Ahora parece que han detenido la vacunación, que no llegan dosis, etcétera. Entonces, no sabemos muy bien cuándo vamos a poder activar de nuevo ese presente, ¿no? Seguimos en ese estado constante de espera. Entonces a mí me cuesta mucho valorar algo que ya digo que todavía está sucediendo, y sí que es cierto que todo lo que está ocurriendo lo estoy viviendo con la conciencia del privilegio, por así decirlo, ¿no? Yo no tengo ningún caso cercano, ¿no? de ninguna enfermedad, de ninguna muerte por coronavirus. He podido pasarlo en un piso más o menos grande, trabajo en casa, etcétera, ¿no? Sí que pienso mucho en todos los que en quienes no pueden decir lo mismo, ¿no? En quienes han enfermado, quienes tienen alguien que ha fallecido. A mí me parece que en cierto modo ese recuento casi yo lo dejaría para el futuro, ¿no? Porque además, quiero decir, no sabemos qué puede pasar mañana. Creo que eso sí que es algo que hemos podido ganar y que desde luego nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Y es la sensación o la certeza más bien de que no puedes hacer previsiones ni planes,
ni casi conjugar nada en futuro, ¿no? Porque de repente mañana puede suceder algo peor. Eso es un poco lo único que puedo sumar, pero me cuesta mucho hacer esa valoración todavía. Juan, Sí, sí. Ah, sí, sí, no, ahora. no te escuchaba, ahora sí ya. Perfecto. Sí, yo creo que las cosas han ido cambiando para todos nosotros. Mencionabas, Eduardo, la situación de los países del primer mundo. Yo no pertenezco a uno de ellos, sino a México, que es del llamado tercer mundo, más de 130 millones de habitantes, donde la gente no tiene seguridad médica en su mayoría, donde no hay acceso a los hospitales y donde la capacidad de enfrentar una pandemia de este tipo es ciertamente muy limitada, porque como yo decía antes, hay otro tipo de amenazas. La principal es la pobreza, la desigualdad social, el hambre. También tenemos una de las sociedades más violentas del mundo. Uno de los efectos secundarios del virus ha sido el recrudecimiento de la violencia, porque hay auténticas zonas del país, zonas enteras, que están al margen de la soberanía. Entonces el crimen organizado se ha fortalecido mucho con la pandemia. También han aumentado muchísimo los casos de violencia de género por la convivencia forzada. Hay personas que en un pequeño cuarto deben compartir la noche y ahí duermen 8 personas, y esto pues puede ser relativamente tolerable mientras todos están dormidos, pero si se ven obligados a permanecer más tiempo ahí, pues surgen las agresiones, y en un país machista como México, las mujeres se convierten en víctimas inmediatas de esta violencia. Entonces, todas estas son las circunstancias que enfrentamos, y desde luego los que pertenecemos a un oficio privilegiado que nos permite estar en casa, estamos en una situación diferente, pero creo que también esto nos ha alertado sobre la importancia de reflexionar en las absurdas sociedades que hemos construido, sociedades de enorme desigualdad. La mexicana es un ejemplo notable al respecto, y también el desprecio y la destrucción que hemos ejercido sobre la naturaleza, porque el virus no sabemos si acaso se compruebe alguna de estas tesis conspiratorias de que fue creado en un laboratorio en China, pero independientemente de eso, sabemos que la zoonosis, es decir, el salto de las enfermedades animales al ser humano, depende del contacto excesivo, de la explotación de estas especies, de la industrialización, de la ganadería, del mal trabajo en los mercados húmedos. Entonces forma parte del ecosistema que estamos destruyendo. Yo creo que también ahí hay una llamada de alerta absolutamente fundamental y decisiva. La ONU ha dicho que si no cambiamos la manera de proceder respecto a la naturaleza para 2040, todos estos daños serán irreversibles, ¿no? Y Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, ha propuesto que esta era geológica se llame antropoceno para insistir en el papel pernicioso que el ser humano ha tenido en esta época, la ha modificado para mal. A veces hablamos con la vanidad que caracteriza a nuestra especie de salvar al planeta, y eso es totalmente absurdo, porque el planeta puede vivir sin nosotros durante mucho tiempo y seguramente lo hará. Lo que tenemos que salvarnos es a nosotros mismos, pero no podemos salvarnos en la desigualdad. Tenemos un mundo interconectado, y en esa medida tenemos un mundo contagioso, pero solamente podremos combatir el virus si además de estar interconectados estamos inmunes. Una de las cosas en las que yo he reparado en todos estos días, un aprendizaje importante, es la etimología de la palabra inmunidad, que tiene que ver también con la palabra comunidad. Ambas vienen de munus, tributo. El inmune no tiene que pagar tributo. La comunidad paga tributo entre todos. Solo podemos ser inmunes si tenemos un sentido comunitario para responder a estos problemas. Entonces yo creo que esos son los aprendizajes colectivos, más allá de lo que esto nos haya afectado en lo personal a cada uno de nosotros. Gracias, Juan. ¿Sigue Marcari?
Εδώ έχουμε πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως λέμε πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την πανδημία. Βεβαίως, λογικά, έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις μία γενική κατάσταση από κοινού, όταν αυτή η γενική κατάσταση έχει από πίσω αντικρουόμενα συμφέροντα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς κατά κάποιο τρόπο συνδυάζεις το γενικό στόχο με τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, γιατί δεν είναι μόνο η παρανομία, δεν είναι μόνο η βία και η παράνομη, ας πούμε, οργάνωση η οποία κοιτάζει να κερδίσει. Πολλές επιχειρήσεις επωφελούνται από τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι μόνο η παρανομία που επωφελούνται. Συνεπώς, υπάρχει μία ολόκληρη κοινωνία η οποία υποφέρει σε όλες τις χώρες, και στην Ελλάδα και στο Μεξικό και παντού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι μειοψηφικό το οποίο ωφελείται. Και αυτή η αντίφαση ακόμα μπορεί να είναι ακόμα πιο καθοριστική και εντυνόμενη όταν θα τελειώσει η πανδημία. Δηλαδή όταν θα φανεί η πραγματική εικόνα που άφησε πίσω της ως συνέπεια η πανδημία, και όχι μόνο στο επίπεδο, και όχι στο επίπεδο της αρρώστιας και των θυμάτων της ασθένειας, αλλά στο επίπεδο της κοινωνίας. Αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα μας αφήσει, δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, δεν έχουμε την εικόνα, δεν μπορούμε να την έχουμε. Φοβάμαι λοιπόν εγώ ότι στο τέλος της πανδημίας θα είμαστε αντιμέτωποι με μία σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά θα δημιουργηθούν και θα υπάρχουν λόγω των μεγάλων διαφορών που προέκυψαν μέσα στην πανδημία. Είπα κάποτε σε μια ομιλία ότι, ξέρετε, αυτά τα νέα παιδιά που σήμερα δεν μπορούν να βρουν δουλειά λόγω της πανδημίας, πολλά από αυτά τα παιδιά που είναι άνεργα, θα είναι ίσως αύριο μετά το τέλος της πανδημίας οι πρώτοι καινούργοι προλετάριοι με μάστερ. Είσαμε τώρα οι προλετάριοι με μάστερ, δεν υπήρχαν. Gracias, querida Marcay. Pasando a algo más personal, bueno, en breve sonarán las trompetas del relato de Juan Villoro, así que vamos a pasos forzados hacia el final. Una pregunta para cada uno, algo más distendida, algo más fuera de la pandemia. A Elena le quería preguntar, sabemos que te has dedicado más a la poesía, especialmente a la poesía. Ahora has preparado y has publicado una novela. ¿Cómo es ese paso? Y que es un cambio de registro en el talento, pero aparte de eso, es también ¿qué produce ese cambio de género esperado por tus lectores y también igual deseado por ti, ¿no? Yo siempre he escrito narrativa, incluso desde antes que poesía, ¿no? De hecho, en mi infancia, cuando empecé a escribir, escribía pequeños cuentos, ¿no? No escribía poemas, sino, bueno, en la adolescencia sí que me encontré con la poesía, empecé a escribir en ese género y armé pronto un libro con aquellos poemas, pero siempre he seguido escribiendo narrativa, relatos. De hecho, bueno, acabo de publicar esa novela, es la primera que se publica, se titula Las Maravillas, pero en realidad es la cuarta que escribo. Hay 3 libros, hay 3 novelas anteriores que terminé, pero que no me convencieron y que decidí no publicar. Entonces, bueno, para mí no ha sido tanto un cambio de registro, porque ya escribía narrativa.
sí que es cierto que para mí la manera de enfrentarme a cada género es muy diferente. No tiene nada que ver el tempo de escritura de la poesía con el de la narrativa, con el del ensayo, que es el otro género que escribo, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, ahora lo que estoy terminando justo es también un ensayo. Para mí, de todas formas, creo que están mucho más, no son tanto compartimentos estancos, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, a veces en la definición, en mi caso, ¿no? A veces escritora y poeta, ¿no? Como si quien escribe poesía fuera algo diferente, ¿no? Es como, bueno, en realidad estamos escribiendo exactamente igual, ¿no? Solo que con otros códigos distintos. Entonces, bueno, en mi caso no es algo, no es un cambio tan radical, por así decirlo, porque siempre lo había hecho. Muy bien. Ahí están Las Maravillas. Por ahí próximamente saldrá también en griego, tengo entendido. Sale Patakis creo que el año que viene, pero no sé seguro la fecha. Igual sorpresa. Muy bien, gracias Elena. Juan, 2 palabras, coronavirus, fútbol. Bueno, ha habido muchos negocios que han quebrado con la pandemia y ha habido otros que se han potenciado. Todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, pues ha creado los nuevos supermillonarios del mundo de los que todos dependemos. Entonces también, digamos, el capitalismo internacional se ha reorganizado, no necesariamente para bien. Y el fútbol ha pasado por una situación tremenda. Yo creo que una evidencia es que sin público es un sucedáneo bastante descafeinado. Creo que el público incide en el resultado. En Argentina surgió la expresión el jugador número 12 para el público, porque realmente determina lo que pasa y eso ha sido triste. Por otra parte, ha habido gran irresponsabilidad, especialmente en lugares como México, de parte de los directivos que han hecho jugar a futbolistas que ya tenían coronavirus, entonces ha habido excesivos contagios, se ha buscado de una manera casi cómica que se permita que la gente vaya a los estadios más o menos separada en las gradas, con cubrebocas y donde se prohíba gritar el gol para que la gente no vaya a contagiar al gritar el gol. Entonces la euforia se convierte en una amenaza criminal, algo verdaderamente terrible. Y en algunos lugares, por ejemplo en Alemania, se pusieron aficionados de cartón y tú podías pagar para tener tu foto ahí en un cartón y entonces apoyar simbólicamente a tu equipo de esa manera, pero creo que en forma muy convincente el equipo que inauguró estos aficionados de cartón perdió su partido. Entonces no es lo mismo tener aficionados que sientan, que vibren y que puedan gritar a los estadios vacíos, que son como representaciones de mausoleos en donde curiosamente se celebra una fiesta. Yo perdí la fe en el fútbol hace tiempo y leí Dios es redondo y la recuperé. Y ahora he vuelto a perderla por los aficionados de cartón y por el VAR, no el VAR, el VAR, y por otras cosas que, bueno, no es necesario mencionar. Kyrie Markari, una pregunta que también tengo preparada para Petros es que ¿cómo haría frente el comisario Jaritos? ¿Cómo haría frente a esto del coronavirus? ¿Cuál sería su papel? Τώρα με ρωτάτε, σε αυτά τα 4 διηγήματα, το πρώτο λέγεται «Καραντίνα» και περιγράφει τη ζωή του Χαρίτου με την Αδριανή σε καραντίνα μέσα στο σπίτι και πώς συμβιώνουν αυτοί οι δύο, και εκεί που γίνεται αυτό η μεν Αδριανή ασχολείται με FaceTime με τον εγγονό της, ο δε Χαρίτος προσπαθεί να λύσει μια δολοφονία μέσα στο σπίτι και σε καραντίνα. Αυτό, τι να σας πω. Εντάξει. Costas Jaritos, ahí está presente, sigue presente. Es el protagonista de muchas novelas de Markaris. Bueno, van a sonar las trompetas muy, muy brevemente, así que podríamos cerrar
mostrando de nuevo el libro, no sé si se ve bien, y opinando sobre por qué alguien tiene que comprar este libro, tiene que tenerlo, no digo comprar porque suena a algo muy absoluto, tenerlo, pedirlo prestado, leerlo en todo caso. ¿Qué ofrece este libro? ¿Qué tiene de original? ¿Qué ofrece que no han tenido otros libros de él hasta ahora editados? Elena. Yo creo que en un momento en el que no se puede viajar o es poco recomendable viajar, es un libro que permite hacerlo, ¿no? No hace falta armarse con mascarilla y gel hidroalcohólico y ponerse en riesgo, sino que con abrir el libro y leer nos permite saltar a esa visión de la pandemia en países diferentes, en circunstancias muy distintas. A mí sí que me ha permitido desde el salón de casa asomarme a los salones de otras muchas casas. Juan. Bueno, yo hablaba de la necesidad de reforzar los lazos de la comunidad para poder resistir a amenazas como el coronavirus, y yo creo que este libro prefigura un futuro deseable, un futuro de comunidad, porque los 60 textos están interrelacionando unos con otros, son las voces de la tribu, es esta variada interpretación de lo que somos todos. Y en cada uno de estos textos nosotros podemos ver el sentido fundamental de la comunidad, que a diferencia de una sociedad individualista en donde cada quien aprovecha ventajas legales o civiles a su manera y con sus recursos y en las diferencias que concede esa sociedad, la comunidad entiende que lo que le pasa a uno le afecta a todos. Y ese es también el principio esencial de la literatura, esa universalización de la experiencia. Alguien muere en Rusia, en Japón, en México, España o Grecia, y eso nos afecta a todos. Entonces creo que este libro es un espejo de un futuro deseable. Κύριε Μάρκαρη. Ναι, σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ως αγώνας είναι ένα θέαμα. Ο κινηματογράφος είναι ένα θέαμα. Η διαφορά με το βιβλίο είναι ότι το βιβλίο είναι συνομιλητής. Με το βιβλίο συνομιλείς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι πάντα δίπλα σου, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε μπορείς, όχι να διαβάσεις όλο το βιβλίο, να λύσεις ένα κεφάλαιο και να συνομιλήσεις μαζί του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι το επιπλέον που έχει ένα βιβλίο. Ότι μπορεί να σε οδηγήσει στη συνομιλία μαζί του. Κάτι το οποίο δεν μπορεί το σινεμά, δεν μπορεί το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί γενικώς το θέαμα. Το θέαμα είναι τελείωσε. Αυτή είναι το μεγάλο δώρο, ιδιαίτερα του βιβλίου, αυτήν την περίοδο, ότι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εγκλισμός στο σπίτι σημαίνει και συνομιλία συνέχεια με τα ίδια άτομα. Κάποια στιγμή βρίσκεις το βιβλίο ως τον άλλο συνομιλητή και είσαι ευτυχισμένος. Αυτό. Κύριε Μάρκαρη, otra pregunta para Petros. ¿Cómo, ya que estamos hablando en el contexto del Festival Lea, cómo ve usted cómo ve usted el festival, el futuro del Festival Lea, como presidente honorario de nuestro festival? ¿Cómo ve las futuras ediciones? ¿Cómo las prevé, digamos? Λοιπόν, πώς φαντάζομαι το Φεστιβάλ Λέα? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει, εάν ουσιαστικά αυτά που περνάμε, όσο σκληρά και αν είναι, κάποια στιγμή δεν τα αφήναμε πίσω μας, δεν θα υπήρχε μνήμη. Συνεπώς, η ύπαρξη της μνήμης σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε σε μία κανονικότητα εντός εισαγωγικών, την οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσδιορίσουμε,
Και όταν επανέλθουμε σε αυτή την ακόμα απροσδιόριστη κανονικότητα, θα στήσουμε ένα άλλο, ίσως μια παραλλαγή ή μια διαφορετική όψη του Λέα και θα βλέπουμε αυτό που ήταν πέρσι ως μνήμη. Αυτό. Gracias, querida Marcari. Bueno, vamos cerrando. Me encantaría y seguro que a todos los internautas, oyentes, lectores, fans del festival, organizadores, patrocinadores, escritores, a todos nosotros, colaboradores, nos encantaría verles el año que viene o este año, y si es posible, cara a cara, pues mucho mejor. Si no es posible, pues estaremos aquí. La red aquí sigue, nos enganchó, nos enredó, y para bien y para mal. Yo creo que en estos momentos hoy ha servido para saber el encuentro de hoy que la red nos engancha para bien. Nos engancha para bien y estos encuentros están dando mucho, 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 no solo al festival, sino pues, a todos nosotros, ¿no? A toda la humanidad, diría. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Suerte con todo. Muchas gracias. Mucho ánimo. Juan, mucha suerte con todo también. Ánimo, Gracias, fuerza hasta para luego. todo. Y quiere Marcari, Piscis, mucha suerte, ánimo con todo. Espero que se reanuden los encuentros con amigos, las salidas, no sé, que no sea solo desde el balcón o de acera a acera o de balcón a balcón, que sea real todo esto, ¿no? Y para terminar, pues querría también dar las gracias también a Dimitris Vitignotis, que es nuestro intérprete hoy. Yo no lo estoy escuchando, pero seguro que lo está haciendo fantástico. Y también darle las gracias a las embajadas de España y México, darle las gracias al Instituto Cervantes, a la Escuela de Lenguas y Culturas Iberoamericanas, Abanico, donde tengo la suerte de trabajar y compartir muchas experiencias, al festival, por supuesto, a Adriana, nuestra directora, que es alma mater de todo lo que está ocurriendo desde hace ya 12 años aquí en Atenas. Y nada más, vamos a cerrar. Juan, Elena, Petro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos muy prontito, muy prontito. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.